Hola, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Vamos a continuar hablando acerca de lo que es el Catecismo de la Iglesia Católica y de lo que es este libro que es Catecismo de la Doctrina Cristiana, curso superior del Padre José de Arp, que lo estamos manejando ya desde hace ya muchas sesiones. Continuamos hoy con esta sesión donde vamos a hablar ahora de la pregunta 308 en adelante, que se refiere a la comunión de los santos. Les agradecemos a las personas que se vayan conectando, ¿verdad? Y vamos a comenzar como siempre invocando al Espíritu Santo, invocando y pidiéndole al Espíritu de Dios que nos ayude a hacer siempre lo correcto, que nos dé el discernimiento para las cosas que nos ocurren en el día a día. Y vamos a rezar todos y decimos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios. Muy bien, pues vamos a comenzar entonces con el tema de la comunión de los santos. ¿De qué se trata? Cuando nosotros leemos precisamente el símbolo de los apóstoles esta frase, pues ¿a qué se referirá? Vamos a analizarlo. En el 308 nos dice: ¿qué se entiende por comunión de los santos? Dice: por comunión de los santos se entiende la unión mística o espiritual que existe entre los fieles de la tierra, o sea, los que estamos aquí, las ánimas del purgatorio y los santos del cielo. Los fieles de la tierra forman la iglesia militante. Esto es muy interesante. Nosotros que estamos en la tierra somos la iglesia militante. Las ánimas del purgatorio se le conoce como la iglesia purgante. Y los santos del cielo se le conoce como la iglesia triunfante. Lógicamente, ¿por qué? Porque todas las almas, a excepción de las almas que están en el infierno, lógicamente, pero todas las almas que están ahorita en el proceso de misericordia, en el proceso de conversión que estamos en la tierra, las almas que están en la purificación en el purgatorio y las ánimas que están en el cielo, esos tres grupos es precisamente la comunión de los santos. En el caso de nosotros somos santos porque somos hijos de Dios, pero esa santidad, ojo, se puede ver manchada si estamos en pecado mortal. Dice el 309, ¿en qué consiste esta unión mística o espiritual? Esta unión mística o espiritual consiste en que, siendo todos como miembros de un solo cuerpo, cuya cabeza es Cristo, los unos tenemos partes en las buenas obras de los otros. ¿Cuál es la idea entonces? Que las buenas obras, por ejemplo, que hacemos nosotros, como rezar por las almas del purgatorio, pues van a tener beneficio hacia las personas que están ahí. Las personas que están en el cielo y rezan por nosotros, porque ya están en presencia de Dios, entonces también están haciendo una obra buena. Están haciendo algo bueno. Por eso aquí dice que, cuya cabeza es Cristo, los unos tenemos parte en las buenas obras de los otros. Es decir, entre todos nos debemos de ayudar a través de la oración. Dice aquí en esta pregunta, luego nos dice: así como en un solo cuerpo tenemos muchos miembros, así nosotros, aunque seamos muchos, formamos en Cristo un solo cuerpo, siendo todos recíprocamente miembros los unos de los otros. Eso está en Romanos 12, 4, 5. Y Él, o sea, Cristo, es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Está en Colosenses 1, 18. Entonces nos damos cuenta, precisamente, que todos conformamos esta unidad, que tiene que estar unida en oración. Y en el 310 dice: pero ¿no rompe la muerte toda comunicación entre vivos y los difuntos? Dice: no. Los difuntos quedan unidos con nosotros de la misma manera que han quedado unidos por Jesucristo, nuestra cabeza común. ¿Dónde está la unión con los fieles difuntos? Pues la unión con los fieles difuntos es con aquellos que están en el purgatorio, porque acuérdense que en la Santa Misa rezamos por ellos. Y bien también con la unión con los que están en el cielo, porque ellos pueden también, así como los santos, aunque lógicamente, aunque no sean reconocidos, ¿verdad? ¿Cuántos santos habrán en el cielo que no han sido reconocidos por la iglesia? Porque pues no va a reconocer a todo mundo.
Pero ¿cuántos tienen esa santidad también? Y de hecho, por estar en el cielo, ya tienen su nivel de santidad. Eso lo veremos más adelante cuando vamos a analizar aquí en este librito a detalle lo que son los diferentes estados ya eternos. Dice aquí, muy interesante, en el 311, ¿por qué se llaman santos los miembros de esta comunión? Los miembros de esta comunión se llaman santos, número 1, porque todos han sido santificados en el bautismo. Desde el momento en que nos bautizan, nos dice 1 Corintios 4:11, desde el momento en que nos bautizan, desde este momento ya somos hijos de Dios, herederos del cielo. Ya se nos quita el pecado original y entonces estamos en la santidad. El problema es cuando los pecados actuales nos arrastran a otros lugares. 2, porque todos son llamados a la santidad, 1 Tesalonicenses 4:3. Y 3, porque muchos de ellos han alcanzado ya la santidad cumplida, los que están en el cielo. El bautismo nos santifica bajo diferentes aspectos porque nos comunica la gracia santificante, nos consagra de un modo especial a la Santísima Trinidad y nos une con Cristo, nuestro jefe. En el 312 dice, ¿de qué manera estamos unidos a los santos del cielo? Vamos a ver cómo está nuestra relación con los otros dos grupos. Dice, nosotros veneramos e invocamos a los santos del cielo y ellos ruegan a Dios por nosotros. Esto lo recordamos en la fiesta del 1 de noviembre que acabamos de pasar. Es decir, los que ya están en presencia de Dios, vean qué formidable, ya están con Dios, ya están en su presencia, ya están precisamente viendo el rostro de Dios. Ellos que están en el cielo piden por nosotros, piden por cada uno de nosotros, no solamente por sus familiares, sino pide más bien por todo el mundo, por toda la humanidad. Y en el 312 nos dice, 313, dice, ¿de qué manera estamos unidos con las benditas ánimas del purgatorio? Nosotros podemos aliviar las penas, vean qué interesante, de las benditas ánimas del purgatorio con la oración, las indulgencias, las obras buenas y en especial por el santo sacrificio de la misa. ¿Qué ocurre? Que las almas del purgatorio, pues como lo diremos más adelante, pues no están suficientemente limpias para poder ir al cielo. Entonces están purgando, por eso se llama purgatorio, una pena temporal. Pero tampoco están en pecado mortal, por lo tanto no pueden ir al infierno. Pero tampoco pueden ir al cielo, porque en el cielo solamente entran las almas que están completamente limpias. Entonces, ahí está el purgatorio. Pero aquí nos dice, ojo, que ¿quiénes son los que ayudan o los que podemos ayudar a las almas del purgatorio? Nosotros con nuestra oración. Y Dios es tan bueno, ya decíamos en otro tema, que cuando rezamos por las almas del purgatorio y ellos al fin se liberan de ahí y se van al cielo, estando en el cielo, ellos van a rezar por nosotros. De tal manera que eso es una hermandad. Eso es precisamente lo que estamos viendo hoy. La unión entre nosotros, las almas del purgatorio y las almas del cielo, que ya están allá. Luego nos dice, véase, dice Día de las Ánimas, que es de las Almas, que es el 2 de noviembre. También existe comunión entre los santos del cielo y las ánimas del purgatorio. Pero no hay ni puede haber comunicación ninguna con los condenados, porque habiéndoles Dios arrojado para siempre de sí, dejaron de ser miembros de la iglesia. También, así como acabo de explicar, o acabamos de ver acá, que hay la comunicación entre nosotros que estamos en la tierra y los que están en el purgatorio, también también con los del cielo, también los del cielo tienen comunicación con los del purgatorio. Ellos también piden para que esas benditas almas lleguen a la presencia de Dios. Luego nos dice el 314, ¿de qué manera están unidos entre sí los demás fieles cristianos de la tierra? Todos los fieles de la tierra tienen parte en todas las santas misas, oraciones y demás buenas obras de toda la Iglesia católica, sobre todo cuando se hallan en estado de gracia. Cuando vamos a una misa, si se fijan, en todas las misas se pide por las almas del purgatorio. En todas las misas se hace presente precisamente los tres niveles de iglesia, ¿verdad? La iglesia triunfante, que es el cielo, la iglesia militante y la iglesia purgante. Militante nosotros,
que estamos todavía luchando en este proceso, que aquí nos lo decía precisamente al principio, dice, la iglesia militante, los que están en la tierra, la iglesia purgante, los que están en el purgatorio, y los santos del cielo, que se les conoce como iglesia triunfante. Dice, bueno, así nos quedamos por acá, ¿dónde nos quedamos? Ok, dice, en la 315, participan también de estos bienes los fieles que no están en estado de gracia, los fieles que no están en estado de gracia como miembros muertos que son, pierden la mayor parte de esos bienes espirituales, pero como todavía están unidos a la iglesia, disponen aún de muchos medios y de gracias abundantes para alcanzar su conversión. ¿A qué se refiere aquí con que están muertos? A que están muertos o estamos muertos espiritualmente cuando nosotros estamos en pecado mortal. Hay un sacerdote católico, el padre Carlos Spa, bueno, no quise decir propiamente católico, porque es sacerdote católico, sino me refería a que es un sacerdote exorcista, y él dice algo que es muy interesante, dice, se espantan porque una persona estuviera poseída, pero dice, cuando está la persona en pecado mortal, es algo terrible, o sea, es peor, decía él, que una posesión. ¿Por qué? Porque en el caso de que estamos en pecado mortal, estamos muertos espiritualmente hacia Dios. Es decir, estamos completamente desubicados y aunque nos veamos muy contentos, muy felices o muy tranquilos, el alma no se ve, pero Dios sí la ve. Y esa alma, si no está en estado de gracia, está muerta para Dios, espiritualmente. ¿Ok? Pero aquí nos dice, pero todavía están unidos porque disponen aún de muchos medios y gracias para alcanzar su conversión. Es decir, el hecho que estamos en pecado mortal alguna vez, pues no representa ningún problema. Si yo lo asumo y decido irme a confesar, decido ir a limpiar mi alma para ya no estar en pecado mortal. Y aquí viene la aplicación práctica, dice, encomienda todos los días de tus oraciones a los demás fieles que o militan todavía en la tierra o penan en el purgatorio, e implora cada mañana y cada noche la protección de los santos del cielo. Sobre todo esfuérzate por llevar una vida cristiana, porque todos somos conciudadanos de los santos y domésticos de Dios. Eso está en Efesios 2:19. Entonces, ¿qué podemos sacar de esto? Ya mañana veremos el perdón de los pecados. ¿Qué podemos sacar de esto? Pues, como dijimos al principio, somos parte de una comunidad. Siempre Dios es una comunidad, ¿verdad? Por eso está la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, en un solo Dios verdadero. Y esta comunidad de la que estamos hablando también se hace presente en estos tres diferentes grupos, por así decirlos, de las almas de nosotros. Lo que ya dijimos, los que están aquí en la tierra, los que estamos en la tierra, los que están en el purgatorio y los que están en el cielo. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues aprovechar de buscar la forma de unirnos, precisamente como lo que dijimos al principio, como la iglesia militante que somos nosotros, la iglesia purgante que está en el purgatorio y la iglesia triunfante que son aquellos que están en el cielo. ¿Y cómo nos vamos a unir? Pues muy sencillo, pidiendo por los que están en el purgatorio. Los del purgatorio, pues cuando alcancen, ya dijimos, el cielo, van a pedir por nosotros. Los del cielo están pidiendo por nosotros. Entonces es algo así como un círculo, como un ciclo, pero un ciclo de bendiciones que tenemos que tener en estos grupos que forman parte o formamos parte de la iglesia espiritual, de tal forma que es una verdadera bendición que nosotros en cada misa estén pidiendo por nuestros familiares que están en el purgatorio. Lo que no podemos aceptar, lo que no podemos hacer es vivir en pecado porque pues corremos el riesgo de ir al infierno. Y ahí entonces, como dice la palabra, será el rechinar de los dientes, será la desesperación, pero no es una desesperación que dura un mes. Tristemente es una desesperación eterna. Así como también, si hacemos la voluntad de Dios, también alcanzaremos el cielo eternamente. Y el purgatorio, pues solamente es un momento temporal
para poder alcanzar después el cielo. Bueno, veremos entonces mañana, Dios mediante, el perdón de los pecados. Y ya después vamos a entrar a lo que es el tema de la resurrección de la carne, que es muy interesante, donde hablaremos de la muerte, la resurrección, y después el tema de la vida perdurable, donde nos habla acerca del juicio particular, del juicio final, y de muchas cosas que son muy interesantes, que tenemos que conocer. Acuérdense que lo decía un sacerdote, el padre Amatuli, decía católico ignorante, futuro protestante. Cada día tenemos que conocer más de nuestra fe. Con mucho gusto estamos leyendo este catecismo, que para mí pues es una verdadera maravilla, porque como toda catequesis, pues aunque pudiera haber alguna pues actualización, porque esta fue escrita creo que en 1940 más o menos, pero el aspecto doctrinal es el mismo, no cambia. Tal vez algún término, y por eso tratamos de adecuarlo para entenderlo un poquito más al tiempo actual. Que el Señor les bendiga y ojalá que todo esto sea, como siempre, para gloria de Dios, y ojalá me ayuden a compartir, porque habrá alguien que a lo mejor este tema y todos los demás temas que vayamos viendo, como siempre, pues les haya sido útil. Recuerden que se pueden agregar al grupo de Supercatólico TV, que es un grupo de Facebook, donde ahí están todos. Si quieren ver los videos, también tenemos el YouTube se llama Mr. Teacher Gabriel, donde tengo 1500 videos de evangelización, ¿verdad? La gran mayoría de temas como estos, o de temas o cursos para catequistas. Que el Señor les bendiga. Nos vemos mañana, Dios mediante, más o menos a la misma hora. Que descansen. Muy buenas noches.